Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. 2 hombres aparecerán en la tierra en los últimos días. No serán políticos, ni generales, ni líderes religiosos comunes. Serán enviados directamente por Dios con un mensaje de advertencia y con un poder que estremecerá al mundo. Sus palabras serán fuego, sus señales innegables. Durante 260 días hablarán con una autoridad que nadie podrá desafiar, y aquellos que intenten hacerles daño caerán fulminados, pero no todos escucharán. Las naciones los odiarán, los perseguirán, y cuando finalmente caigan, el mundo celebrará su muerte como si fuera una victoria. Pero su historia no terminará ahí, porque lo que sucederá después desafiará toda lógica, toda ciencia, y marcará el comienzo del juicio definitivo. ¿Quiénes son estos 2 testigos? ¿Qué mensaje traen? ¿Y por qué su resurrección sacudirá a la humanidad? Prepárate para descubrir uno de los misterios más impactantes del Apocalipsis. En Apocalipsis 11, 3, 4, se narra: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La historia de los 2 testigos se sitúa en el período de la Gran Tribulación, un tiempo de caos, juicios y rebelión contra Dios en la tierra. En este punto de la profecía de Apocalipsis, la humanidad ha rechazado completamente la verdad de Dios y sigue a la bestia, el anticristo. Jerusalén, la ciudad santa, ha sido tomada por naciones impías y está sumida en corrupción y pecado. Pero en medio de este tiempo oscuro, Dios levanta a 2 testigos con un propósito específico: proclamar su mensaje de verdad y juicio. El mundo estaba en un estado de caos sin precedentes: guerras, desastres naturales, plagas y persecución contra los creyentes habían sumido a la humanidad en la desesperación. Los líderes de la tierra habían rechazado a Dios y seguían a la bestia, el falso gobernante del mundo. Pero entonces, en medio de la confusión, surgieron 2 figuras misteriosas. Vestidos de cilicio, un símbolo de arrepentimiento y juicio, los 2 testigos comenzaron a proclamar la verdad en Jerusalén. Sus palabras eran poderosas, llenas de autoridad divina, advertían al mundo sobre el juicio de Dios y llamaban al arrepentimiento. Muchos se burlaban de ellos, pero otros temían su mensaje, porque estos no eran hombres comunes. Estos eran los 2 olivos y los 2 candeleros que estaban delante de Dios. Fueron escogidos y enviados para esta misión desde antes de la fundación del mundo, y durante todo ese tiempo, nadie podría detenerlos. En Zacarías 4, 3, 11, 14, se narra: junto a él están 2 olivos, uno a la derecha del candelabro y el otro a su izquierda. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La Biblia describe a los 2 testigos como los 2 olivos y los 2 candeleros. Este simbolismo proviene del libro de Zacarías y está relacionado con el sacerdocio y la realeza. En la historia bíblica, Zorobabel y Josué, sumo sacerdote y gobernador, fueron figuras usadas por Dios para restaurar el templo. Ahora, en Apocalipsis, los 2 testigos representan el poder profético y la luz de Dios en un mundo en oscuridad. Algunas interpretaciones han identificado a los 2 testigos como Moisés y Elías, debido a los milagros que realizan. Otros creen que representan la ley y los profetas, o a 2 nuevos profetas escogidos por Dios en los últimos tiempos. Lo que es seguro es que su poder proviene de Dios, y su misión es clave en los eventos finales. En Apocalipsis 11, 5, 6, se narra: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo,
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Los 2 testigos no son hombres comunes, fueron escogidos por Dios para proclamar su verdad en un tiempo de gran rebelión y caos. Su misión no sería fácil, el mundo los odiaría, los rechazaría y trataría de destruirlos, pero Dios les concedió un poder sobrenatural que los protegería hasta que cumplieran su tarea. Nadie podría hacerles daño mientras su tiempo no hubiera terminado. Cualquiera que intentara atacarlos sería destruido de manera instantánea. Sus milagros recordaban las señales de Moisés y Elías, los grandes profetas de la antigüedad. Este poder era una demostración de que Dios todavía tenía el control, incluso en los tiempos más oscuros. La noticia de los 2 testigos comenzó a extenderse por toda Jerusalén. Miles de personas se reunieron para verlos, pero en lugar de recibirlos con respeto, fueron recibidos con odio y burla. Gobernantes, líderes religiosos y seguidores de la bestia los veían como una amenaza. Algunos intentaron arrestarlos y silenciarlos. Otros, llenos de furia, trataron de asesinarlos. Pero entonces algo increíble sucedió. Cuando un grupo de soldados intentó atacarlos, fuego salió de la boca de los testigos y consumió a sus agresores. Los espectadores quedaron en shock. Nadie esperaba ver semejante poder. Los testigos no podían ser tocados. Dios los protegía con una fuerza imparable. Los testigos no solo tenían poder para defenderse, sino que también realizaban señales impactantes. Al igual que Elías en los días del rey Acab, los testigos cerraron los cielos. Por 3 años y medio no cayó una sola gota de agua. Las cosechas se marchitaron, el agua escaseó y la gente comenzó a sufrir. Los líderes del mundo los culparon de la sequía, pero nadie podía detenerlos. Como Moisés en Egipto, convirtieron los ríos y fuentes de agua en sangre. El agua potable se volvió inutilizable, trayendo enfermedad y desesperación. Este milagro era una advertencia del juicio de Dios sobre la tierra. Los testigos tenían la capacidad de enviar plagas sobre la tierra. Pestes, enfermedades y calamidades caían sobre aquellos que los rechazaban. La humanidad estaba viendo el poder de Dios en acción. This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video, March 27th. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with a Business Unlimited smartphone plan. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second internet plan with savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Pero muchos aún se negaban a arrepentirse. El mundo quedó dividido ante los 2 testigos. Algunos los reconocieron como siervos de Dios y temieron sus palabras, pero la mayoría los odiaba y los culpaba de su sufrimiento. Los medios de comunicación los llamaban terroristas, fanáticos religiosos y amenazas para la paz mundial. Los gobiernos intentaron capturarlos, pero todos sus intentos fracasaron. Nadie podía hacerles daño. La gente se desesperó, buscando formas de deshacerse de ellos. Pero mientras su tiempo no hubiera terminado, los testigos eran intocables. Su presencia era una señal viviente de que Dios estaba en control. En Apocalipsis 11:7 se narra: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Los 2 testigos habían estado predicando por 260 días, 3 años y medio. Durante todo ese tiempo, el mundo había visto señales y milagros que demostraban el poder de Dios. Fuego salía de su boca para consumir a sus enemigos. Detuvieron la lluvia sobre la tierra, trayendo sequía y hambre. Convirtieron el agua en sangre, afectando el suministro de agua potable.
enviaron plagas sobre los habitantes de la tierra, pero en lugar de arrepentirse, el mundo los odiaba aún más. Gobernantes, líderes religiosos y seguidores de la bestia los veían como la mayor amenaza para la paz global. Los dos testigos se convirtieron en los enemigos públicos número uno. El mundo quería verlos muertos. Día tras día, los testigos continuaban predicando en Jerusalén. Sus voces eran como trompetas que anunciaban el juicio de Dios. Arrepentíos. El reino de Dios está cerca, pero la gente se tapaba los oídos y los insultaba. Basta. Nos están destruyendo con sus plagas. Las calles se llenaban de manifestaciones contra ellos. Las cadenas de noticias los presentaban como fanáticos religiosos que causaban destrucción. Estos dos hombres han traído hambre, enfermedad y muerte a la tierra. Debemos detenerlos. Los líderes mundiales intentaban capturarlos, pero todo intento fracasaba. Cada vez que alguien intentaba hacerles daño, fuego salía de sus bocas y consumía a sus enemigos. Los ejércitos no podían acercarse a ellos. Los científicos no podían explicar su poder. El mundo entero se llenó de frustración. El odio hacia ellos creció hasta niveles nunca vistos. La humanidad los veía como una maldición que debía ser eliminada. Por años, nadie pudo tocar a los testigos, pero ahora, su tiempo estaba llegando a su fin. Cuando completaron su misión, Dios permitió que la bestia finalmente tomara acción contra ellos. La bestia no era un simple líder terrenal, era una entidad demoníaca, un poder satánico que gobernaba la tierra en los últimos días. Por medio de engaño y poder, logró lo que nadie más pudo hacer: destruir a los testigos. El mundo observó con asombro cómo la bestia los venció. Las cámaras de televisión captaron el momento en que fueron asesinados. Los noticieros anunciaron con júbilo la noticia que todos esperaban: los dos testigos han muerto. El mundo es libre de su maldición. En Apocalipsis 11, 8, 10, se narra: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo estalló en celebración. Multitudes se reunieron en las calles, gritando de alegría: finalmente están muertos. Los noticieros repitieron la noticia una y otra vez. Los cuerpos de los testigos quedaron expuestos en la calle, sin sepultura. El mundo los miró con desprecio, negándoles un entierro digno. La gente se enviaba regalos unos a otros, como si fuera una gran festividad. Por 3 días y medio, la humanidad festejó su victoria. La bestia se convirtió en el héroe del mundo. La gente pensaba que la paz había regresado. Ya no habría más sequías, ya no habría más plagas, ya no habría más advertencias sobre el juicio de Dios. O eso pensaban. El mundo esperaba un milagro. Los ejércitos, los terroristas, los asesinos a sueldo. Nadie había podido tocarlos. Pero entonces, una figura oscura emergió. Desde las profundidades del abismo, la bestia ascendió con gran poder. Esta bestia no era solo un hombre ni un simple gobernante. Era una manifestación satánica, la encarnación del poder del mal en la tierra. El mundo la seguía con admiración y temor. Era el líder absoluto del sistema mundial, adorado como un dios. Y ahora, iba a enfrentar a los testigos de Dios. En Apocalipsis 13, 4, se narra: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia era el gobernante absoluto del mundo en los últimos tiempos. Con tecnología avanzada, un ejército imparable y el respaldo del poder satánico, declaró la guerra contra los testigos. Pero esta vez, Dios no intervino para protegerlos. Por primera vez, los testigos no usaron su fuego para defenderse. No huyeron, no pelearon. Simplemente se quedaron firmes, sabiendo que su misión había terminado. Entonces, la bestia los atacó. Frente a millones de espectadores en todo el mundo, los dos testigos fueron asesinados. Fue un momento impactante. El mundo entero miraba en vivo la caída de los siervos de Dios. Las calles se llenaron de celebración. Los líderes del mundo declararon victoria. Finalmente, estos dos hombres han muerto. Ahora podemos vivir en paz, sin plagas ni castigos. El sistema del anticristo parecía haber triunfado. En Apocalipsis 11, 8-9, se narra: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio,
y no permitirán que sean sepultados. Los cuerpos de los 2 testigos fueron exhibidos en las calles de Jerusalén. Esta ciudad, que alguna vez fue santa, ahora era llamada Sodoma y Egipto, símbolos de pecado y esclavitud. Por 3 días y medio, el mundo contempló los cadáveres sin ser enterrados. Fue una humillación total. En la cultura judía, no enterrar un cuerpo era una de las peores deshonras posibles. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Take me out to the ball game. What are you doing? Did you know DirecTV has the most MLB games? So, you're singing. Yeah, they put your favorite teams front and center right when you turn it on. Buy me some cold cuts and flapjacks. Those aren't even the words. I'm allergic to peanuts. Stream DirecTV, home of the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks. RSNs available with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Pero el mundo no solo los dejó tirados en la calle, sino que celebró su muerte. En Apocalipsis 11:10 se narra: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La noticia se esparció rápidamente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría. Los gobiernos declararon un día de fiesta mundial. La gente se enviaba regalos en celebración. Era como una Navidad satánica. Finalmente están muertos. Ya no habrá más plagas. Podemos volver a nuestra vida normal sin estos fanáticos religiosos. La bestia nos ha salvado. El mundo se regocijó en su aparente victoria sobre Dios, pero lo que no sabían era que su celebración estaba a punto de convertirse en terror. En Apocalipsis 11:9-10 se narra: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Después de 3 años y medio de profecías, señales y milagros, los 2 testigos fueron finalmente asesinados por la bestia. El mundo, que los había odiado con intensidad, ahora se llenó de alegría. Para la humanidad, su muerte significaba el fin de la plaga de sequías, enfermedades y desastres que ellos habían traído. En vez de verlos como enviados de Dios, los veían como los causantes de todos sus problemas. Pero la reacción del mundo demostró hasta qué punto la humanidad había caído en la oscuridad espiritual. En lugar de reflexionar sobre lo que los testigos habían dicho, los insultaban incluso después de su muerte. No les permitieron un entierro, sino que dejaron sus cuerpos expuestos en la calle como una burla pública. No solo celebraron su muerte, sino que hicieron una especie de fiesta mundial en su honor. Era la confirmación de que la humanidad estaba completamente entregada a la rebelión contra Dios. Los 2 fanáticos religiosos han muerto. Las pantallas gigantes en las ciudades mostraban la imagen de los cuerpos de los 2 testigos en la plaza de Jerusalén. Las redes sociales explotaban con comentarios de celebración. Victoria del nuevo orden mundial. Los 2 profetas finalmente han sido derrotados. El mundo es libre. Se acabaron las plagas y el terror religioso. La gente salió a las calles a festejar. Los bares, los clubes y los parques se llenaron de personas brindando y celebrando. Las multitudes bailaban y se abrazaban,
enviándose regalos unos a otros. Esto es un nuevo comienzo para la humanidad, decía el líder mundial. Estos dos hombres nos atormentaron con sus plagas y su discurso de odio, pero ahora hemos demostrado que somos más fuertes. Se declararon días de fiesta en todas las naciones. Las tiendas regalaban productos en honor a la liberación del mundo. Había fuegos artificiales, conciertos y desfiles. Era como si el mundo entero hubiera sido liberado de una gran amenaza. Pero nadie se preguntaba por qué había sido tan fácil derrotar a los testigos después de tantos años de invencibilidad. Nadie se preguntó si su muerte realmente significaba el fin de la historia. El mundo estaba demasiado ocupado celebrando para darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. En Apocalipsis 11:8 se narra: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, la ciudad santa, ahora era llamada Sodoma y Egipto. Sodoma representa la inmoralidad extrema y el pecado desenfrenado. Egipto representa la esclavitud y la opresión contra el pueblo de Dios. Esta era la condición espiritual del mundo en la gran tribulación. Los cuerpos de los testigos no fueron enterrados, sino dejados en la calle como una burla pública. Esto era una señal de desprecio total, ya que en la cultura judía era una gran deshonra no enterrar un cadáver. Los líderes del mundo ordenaron que sus cuerpos se quedaran en exhibición para que todos los vieran. Las personas se tomaban selfies con los cadáveres, publicándolos con burlas en las redes. Los niños jugaban cerca de ellos como si fueran objetos sin valor. Era el acto final de rebelión contra Dios. Mira, Dios, hemos matado a tus profetas y nos reímos de ellos, pero lo que el mundo no sabía era que Dios tenía la última palabra. En Apocalipsis 11:11 se narra: pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Por 3 días y medio, el mundo había celebrado la muerte de los 2 testigos. Las calles de Jerusalén estaban llenas de fiesta, risas y burlas. El sistema del anticristo había convertido su muerte en una victoria propagandística. Los medios de comunicación mostraban imágenes de los cadáveres expuestos, mientras el mundo celebraba su aparente victoria sobre Dios. Pero entonces, todo cambió de repente. En un instante, el júbilo se convirtió en pánico absoluto. Lo que nadie esperaba ocurrió ante los ojos de millones de personas en todo el mundo. Las cámaras de los noticieros aún apuntaban a los cadáveres de los testigos. Algunos seguían burlándose mientras otros comenzaban a perder el interés. Pero entonces, un escalofrío recorrió el aire. La luz del sol pareció atenuarse por un momento, y ante la mirada incrédula de todos, los cuerpos inertes de los testigos comenzaron a moverse. Primero, un leve temblor. Luego, sus dedos se movieron. Después, sus ojos se abrieron. En un instante, los 2 testigos se pusieron de pie, llenos de vida. El Espíritu de Dios había entrado en ellos. Los que estaban cerca gritaron de terror y salieron corriendo. Las cámaras captaron cada detalle. Esto no es posible. Se suponía que estaban muertos. Deben ser demonios. La alegría se convirtió en un pánico absoluto. El mundo entero quedó paralizado al ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow, a real person. Yep, I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Los testigos no dijeron ni una palabra, solo se quedaron de pie, observando a la multitud con una mirada que lo decía todo. Dios había vencido la muerte. En Apocalipsis 11:11 se narra: y cayó gran temor sobre los que los vieron. El mundo estaba en shock. Lo que creían que era una victoria absoluta se había convertido en su peor pesadilla. El terror se extendió como una ola imparable. Algunos intentaron correr, pero sus piernas no respondían. Otros cayeron de rodillas, temblando de miedo. Los líderes mundiales no sabían qué hacer. El sistema del anticristo
que había proclamado su victoria sobre Dios, ahora estaba en crisis. Los 2 testigos han resucitado. Nadie sabe explicar cómo ha sucedido. Las cámaras han captado el momento en vivo. Millones de personas lo han visto en directo. El mundo está en pánico. El anticristo estaba furioso. Su poder no había podido retener a los testigos en la muerte. El mundo había rechazado a Dios, pero Dios había respondido con su mayor demostración de poder. Este era el comienzo del juicio final. En Apocalipsis 11:12 se narra: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los 2 testigos habían resucitado después de 3 días y medio de estar muertos. El mundo había visto este milagro con sus propios ojos. El terror se apoderó de la humanidad. Los que antes se burlaban y celebraban, ahora temblaban de miedo. La bestia y sus seguidores se dieron cuenta de que su victoria había sido una ilusión. Pero Dios aún tenía una última demostración de su gloria. En medio del caos y la confusión, una voz poderosa resonó desde el cielo. Era el momento de que los testigos regresaran a su lugar de origen. El mundo seguía paralizado. La gente todavía no podía creer lo que acababa de ocurrir. Los 2 testigos habían resucitado, y el miedo se apoderó de todos. Pero entonces, algo aún más sorprendente sucedió. Desde lo alto, una gran voz resonó en el cielo. Subid acá. Era una voz majestuosa, llena de poder. No era una simple orden. Era un llamado celestial, una declaración de autoridad. Los testigos levantaron sus rostros y miraron hacia el cielo. Las multitudes se quedaron en silencio, esperando lo que vendría después. Y entonces, algo increíble ocurrió. En Apocalipsis 11:12 se narra: y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Sin previo aviso, los testigos comenzaron a elevarse. Sus cuerpos fueron rodeados por una luz gloriosa. Como Jesús en su ascensión, ellos comenzaron a subir lentamente hacia el cielo. Las cámaras de todo el mundo captaron el evento en vivo. Los científicos buscaban una explicación. Los líderes mundiales no podían reaccionar. Los seguidores de la bestia gritaban de desesperación. Esto no puede estar pasando. Se suponía que estaban muertos. La bestia los mató, pero ahora vuelven al cielo. Mientras los testigos seguían subiendo, el pánico aumentaba. Las personas caían de rodillas, algunas lloraban, otras huían sin rumbo. La verdad era innegable. Dios estaba interviniendo directamente. Este era un mensaje claro para el mundo. No hay poder que pueda vencer a Dios. Los 2 testigos han sido llevados al cielo. Millones han visto su ascensión en vivo. Las redes sociales estallaron con teorías, conspiraciones y desesperación. Algunos intentaban explicarlo con ciencia, otros sabían que era la mano de Dios. El anticristo estaba furioso, había intentado destruirlos, pero ahora el mundo entero había visto su derrota. La bestia quería que la gente lo adorara como Dios, pero el verdadero Dios había demostrado su poder. Era imposible negar lo que había ocurrido. En Hechos 1:9 se narra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión de los testigos fue similar a la de Jesús. Esto tenía un significado profundo. Jesús ascendió después de su resurrección, y ahora sus testigos hacían lo mismo. Ambas ascensiones fueron públicas, para que todos supieran que Dios tiene el control. Ambas ascensiones fueron precedidas por rechazo y muerte, pero seguidas de glorificación. Dios estaba dejando en claro que su poder es supremo. En Apocalipsis 11:13 se narra: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los 2 testigos habían ascendido al cielo en presencia de todo el mundo. El evento dejó en shock a los habitantes de la tierra, pero antes de que el mundo pudiera procesar lo que acababan de presenciar, un nuevo desastre ocurrió. Un terremoto masivo sacudió la tierra. No fue un temblor común, fue una sacudida de juicio, una advertencia final de que el tiempo de la gracia estaba terminando. El sistema del anticristo se tambaleó en un solo instante. Lo que parecía ser una era de dominio absoluto ahora se desmoronaba. El mundo se dio cuenta de que Dios estaba respondiendo con furia. Las imágenes de la ascensión de los testigos aún se mostraban en las pantallas de todo el mundo. La gente estaba paralizada por el miedo, pero entonces la tierra comenzó a temblar. Alerta sísmica, el suelo está temblando. Esto no es normal. Las edificaciones están colapsando en Jerusalén. El pánico se apoderó de la ciudad. La gente corría desesperada buscando refugio. Los edificios comenzaron a derrumbarse como castillos de arena. La ciudad está colapsando. Es el juicio de Dios.
En Apocalipsis 11:13. Oh, the sick day struggle is real. But with Dimetapp, it doesn't have to be. Children's Dimetapp works quickly to soothe multiple bothersome cough, cold, and allergy symptoms in a single dose. Our fast-acting formulas are designed with kids in mind, so they get everything they need and nothing they don't. Available in liquid and on-the-go chewable tablets. Tap the banner now to shop at Amazon and say goodbye to the sick day struggle with Dimetapp. Use as directed. Se narra, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Jerusalén fue el epicentro de la destrucción. Una 10ª parte de la ciudad quedó reducida a escombros. Miles de personas quedaron atrapadas entre los restos de los edificios. Las calles que antes eran testigos de la burla contra los 2 testigos, ahora eran testigos de la ira de Dios. Los que habían celebrado la muerte de los testigos ahora gritaban de terror. Lo que había sido una gran fiesta mundial se convirtió en una escena de muerte y caos. Se han reportado muertes masivas en Jerusalén. Los equipos de rescate no pueden llegar a todas las zonas. En Apocalipsis 11:13 se narra, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. El número no era coincidencia. El número 7 en la Biblia representa perfección y plenitud. Era un mensaje claro. El juicio de Dios era justo y completo. Cada persona que murió en ese terremoto había sido testigo de los milagros de Dios y había rechazado la verdad. Habían visto a los testigos profetizar, pero los despreciaron. Habían visto los milagros, pero se burlaron de ellos. Habían celebrado su muerte, creyendo que Dios había sido derrotado. Pero ahora, en un solo instante, su juicio había caído sobre ellos. No hubo escapatoria. Dios había hablado de la manera más clara posible. En Apocalipsis 11:13 se narra, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Por primera vez en la historia de la gran tribulación, la gente reconoció el poder de Dios. Muchos se arrodillaron en las calles, temblando de miedo. Otros levantaron las manos al cielo, clamando por misericordia. Algunos comenzaron a llorar, comprendiendo que habían estado siguiendo al anticristo y rechazando a Dios, pero era demasiado tarde. Este no era un arrepentimiento genuino, sino un reconocimiento forzado. Era como Faraón en Egipto, quien reconoció el poder de Dios solo después de que las plagas destruyeran su nación. El mundo sabía que se había equivocado, pero el juicio de Dios estaba a punto de completarse. En Apocalipsis 11:14 se narra, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Este terremoto fue solo el comienzo del juicio final. El tercer ay era la última advertencia antes de la 7ª trompeta, que traería el juicio definitivo de Dios sobre la humanidad. Dios les había dado una última señal, pero en lugar de volverse a Él con verdadero arrepentimiento, la mayoría de la humanidad seguiría a la bestia. La gran tribulación estaba llegando a su clímax. El sistema del anticristo sería completamente destruido. El regreso de Cristo estaba cerca. Dios responde con juicio cuando su paciencia se agota. La humanidad había tenido múltiples oportunidades de arrepentirse, pero seguía rechazando a Dios. Este terremoto fue una advertencia final antes del castigo definitivo. La ascensión de los testigos provocó la caída de la ciudad. Como en los días de Sodoma y Gomorra, la intervención de Dios trajo juicio inmediato. Jerusalén, que había sido corrompida, experimentó el juicio de Dios en carne propia. El terror no significa arrepentimiento. Muchas personas reconocieron a Dios, pero no cambiaron sus corazones. El temor no es lo mismo que la fe. El juicio final estaba a punto de comenzar. El mundo estaba en la antesala del castigo definitivo. La gran tribulación estaba llegando a su punto máximo. El gran terremoto como advertencia final, la muerte de 7,000 personas como juicio divino, el temor del mundo ante la gloria de Dios. La historia de los 2 testigos fue un testimonio poderoso del poder de Dios. Fueron enviados para predicar en el tiempo más oscuro de la historia. Fueron odiados, perseguidos y asesinados, pero Dios los resucitó. Ascendieron al cielo como una demostración de la gloria de Dios. Y su partida fue seguida por un terremoto que sacudió la tierra. El mundo había recibido su última advertencia, pero la mayoría seguía sin arrepentirse. El siguiente paso sería el juicio definitivo de Dios sobre la humanidad. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti,
Compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.